Pocas cosas parecen tan conocidas como la luna. La vemos desde siempre, ilumina la noche y forma parte de lo cotidiano, como si fuera algo completamente entendido. Pero detrás de esa imagen tranquila se esconden rarezas, hipótesis incómodas y misterios que han convertido a la luna en mucho más que un simple cuerpo en el cielo. Y hoy, recorreremos sus capas más extrañas, desde anomalías difíciles de ignorar hasta testimonios que rozan lo imposible. Sin más que decir, comencemos. Comenzamos con el nivel 1. Desde hace siglos, la luna ha estado ahí como una presencia familiar, tan constante sobre nuestras noches que uno podría pensar que no guarda ningún misterio en su origen. Pero cuando los científicos intentaron responder cómo llegó hasta ahí, se encontraron con que la historia de su nacimiento sigue sin estar completamente resuelta, así que durante mucho tiempo aparecieron varias explicaciones para responder cómo se formó realmente. Una decía que nació junto a la Tierra, como si ambas se hubieran formado al mismo tiempo a partir del mismo material. Otra sugería que se originó en otro punto del espacio y que la gravedad terrestre la capturó después, e incluso hubo una idea más extraña, la cual decía que la Tierra primitiva giraba tan rápido que una parte de ella salió despedida y terminó convirtiéndose en la Luna. Con los años, varias de esas explicaciones fueron perdiendo fuerza, y la que terminó convirtiéndose en la explicación principal fue mucho más brutal e interesante. Según el modelo más aceptado, conocido como la teoría del gran impacto, hace unos 4.5 mil millones de años la Tierra primitiva chocó contra un protoplaneta del tamaño de Marte, al que hoy llamamos Theia, y el impacto fue tan descomunal que lanzó al espacio una enorme cantidad de material incandescente que luego terminó reuniéndose para formar la Luna. La idea parecía sólida porque explicaba varias cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, explicaba por qué la Luna tiene menos hierro que la Tierra, porque su núcleo es relativamente pequeño y por qué parece haber perdido muchos elementos volátiles, como si hubiera nacido en un entorno de calor extremo. Todo encajaba bastante bien al menos sobre el papel, pero el problema apareció cuando se estudiaron con más detalle las rocas lunares traídas por las misiones Apolo, porque al analizarlas se dieron cuenta de que la Luna resultó ser demasiado parecida a la Tierra. Cada planeta o cuerpo del sistema solar suele conservar una especie de huella química según el material del que se formó, pero lo raro es que cuando los científicos estudiaron los isótopos de oxígeno atrapados en las rocas lunares, descubrieron que esa huella es casi idéntica a la de la Tierra. Y eso es extraño, porque si gran parte de la Luna hubiera nacido de otro mundo, como Theia, lo normal sería encontrar una diferencia más clara. Dicho de una forma simple, la explicación principal sigue siendo la mejor que tenemos, pero no termina de cerrar. Es como si la Luna hubiera nacido de una colisión entre dos mundos y, aún así, hubiera conservado casi la misma firma química que la Tierra. Por eso, en vez de abandonar la idea del gran impacto, muchos científicos han intentado volverla más compleja, tanto que algunos plantean que la mezcla entre la Tierra y Theia fue mucho más profunda de lo que se pensaba. Otros proponen que no hubo un solo choque, sino varios impactos menores que con el tiempo formaron pequeñas lunas que después se unieron, y una de las hipótesis más extrañas dice que, tras el impacto, la Tierra quedó convertida temporalmente en una gigantesca estructura de roca vaporizada con forma de rosquilla, una cinesia, y que la Luna habría nacido dentro de ese caos. Y quizá eso sea lo más extraño de todo, que el objeto más familiar de nuestras noches siga cargando un origen que no terminamos de entender. Todos hemos escuchado hablar del lado oscuro de la Luna, como si existiera una cara condenada a no recibir jamás la luz del sol, pero eso no es cierto. La parte que no vemos no está siempre en la oscuridad, simplemente es la cara que la Luna nunca nos muestra cuando la miramos desde la Tierra, debido a una sincronía casi perfecta entre su rotación y su órbita. La razón es extraña pero real, porque la Luna gira sobre sí misma, solo que lo hace al mismo ritmo con el que orbita nuestro planeta. Por eso, mientras da la vuelta a la Tierra, mantiene casi siempre la misma cara apuntando hacia nosotros, como si hubiera quedado atrapada en una posición fija desde hace miles de millones de años. Pero eso no significa que veamos exactamente la mitad y nada más. Debido a un pequeño bamboleo aparente llamado libración, desde la Tierra podemos llegar a observar alrededor del 59% de la superficie lunar con el paso del tiempo, y aún así, una enorme parte de la Luna permaneció fuera de nuestra vista directa durante casi toda la historia humana. La Luna ha sido,
probablemente, el objeto más observado del cielo nocturno desde el inicio de nuestra especie. La miramos durante miles de años, la convertimos en símbolo, calendario, mito y guía, y aún así no sabíamos cómo era completa. Esa otra cara siguió siendo un territorio invisible hasta 1959, cuando la sonda soviética Luna 3 logró fotografiarla por primera vez. Fue la primera vez en la historia que la humanidad vio la otra cara de algo que había tenido encima durante milenios, y lo perturbador no es que esa cara estuviera siempre a oscuras, sino que permaneció fuera de nuestra vista hasta bien entrada la era espacial. Hoy existen imágenes de mucha mejor calidad, pero durante casi toda nuestra historia miramos la Luna creyendo que la conocíamos, cuando en realidad solo estábamos viendo una de sus caras. Ver la otra cara de la Luna no resolvió demasiado, de hecho, cuando por fin pudimos observarla, apareció una incomodidad nueva porque esa mitad no se parecía a la Luna que llevábamos siglos mirando. Durante mucho tiempo, lo lógico habría sido pensar que la cara oculta sería más o menos una copia de la visible. No idéntica en cada detalle, claro, pero sí lo bastante parecida como para seguir sintiendo que estábamos frente al mismo mundo. Pero no fue así porque, cuando por fin vimos esa otra mitad, apareció una Luna mucho más áspera, mucho más craterizada y casi sin las grandes manchas oscuras que dominan la cara que observamos desde la Tierra. Esa diferencia no era solo estética, la cara visible está cubierta en buena parte por enormes llanuras de lava solidificada, los llamados mares lunares, mientras que la cara oculta casi no tiene esas regiones. La proporción es tan desigual que durante años quedó claro que no estábamos viendo simplemente dos ángulos distintos del mismo paisaje, sino dos hemisferios con historias geológicas muy diferentes. Con el tiempo, los científicos empezaron a entender que el problema iba más allá de la superficie. La corteza de la cara oculta es bastante más gruesa que la de la cara visible, y esa diferencia habría dificultado que el magma emergiera con facilidad para cubrir cráteres y formar esos mares oscuros. En la cara que vemos desde la Tierra, en cambio, la corteza era más delgada y permitió una actividad volcánica mucho más marcada. Pero incluso eso no parece contarlo todo, ya que estudios más recientes apoyados en datos de la misión Grail sugieren que la asimetría también se extiende hacia el interior de la Luna. La cara visible habría conservado un manto más cálido y menos rígido, como si no solo la superficie, sino también la propia estructura interna, hubiera evolucionado de forma desigual desde hace miles de millones de años. Eso sugiere que la Luna no solo tiene dos rostros distintos, sino una desigualdad mucho más profunda. La Luna no solo nos ocultó una mitad durante miles de años, sino que también ocultó el hecho de que no era tan uniforme como parecía, como si incluso en el objeto más familiar de nuestras noches hubiera quedado grabada una asimetría profunda que todavía no terminamos de entender del todo. Desde la Tierra, la Luna parece inmóvil. Un cuerpo callado, seco, casi fósil, como si todo lo importante en ella hubiera terminado hace muchísimo tiempo, pero esa imagen empieza a romperse en cuanto uno descubre que la Luna también tiembla. Durante las misiones Apolo, los astronautas dejaron sismómetros sobre la superficie lunar y esos instrumentos revelaron algo que no encajaba con la idea de una roca completamente muerta. La Luna registra sismos, algunos son provocados por impactos de meteoritos, otros por cambios extremos de temperatura entre el día y la noche lunar, y otros por tensiones gravitacionales ejercidas por la Tierra. Hasta ahí, uno podría pensar que no es tan raro, pero el problema es cómo se comportan esos sismos. Algunos lunamotos superficiales pueden alcanzar magnitudes comparables a 5.5 en la escala de Richter y prolongarse durante más de 10 minutos, y en ciertos casos las vibraciones residuales pueden extenderse durante mucho más tiempo. En la Tierra, algo así sería extraño, pero en la Luna empezó a aparecer una característica propia. La explicación no está en que la Luna sea más activa que la Tierra, sino en que es más seca, más rígida y menos capaz de amortiguar las vibraciones. Aquí el agua, la atmósfera y una geología más dinámica ayudan a disipar la energía con mayor rapidez. En la Luna, en cambio, las ondas sísmicas pueden seguir rebotando durante mucho más tiempo, como si el terreno tardara demasiado en soltar el golpe. Y eso no es todo, la Luna también se está encogiendo lentamente a medida que su interior se enfría.
Esa contracción ha ido deformando la superficie, creando fallas jóvenes y provocando nuevos sismos, incluso en regiones cercanas al polo sur lunar, una zona que hoy interesa muchísimo por las futuras misiones humanas. Eso cambia bastante la imagen que solemos tener de ella, porque la Luna no es un mundo completamente apagado, ni una esfera inmóvil que quedó congelada en el pasado. Sigue crujiendo, sigue acumulando tensión y sigue respondiendo a fuerzas internas y externas de maneras que, incluso ahora, no suenan del todo tranquilizadoras. Nos acostumbramos a mirar la Luna como si siempre hubiera estado ahí en el mismo sitio, guardando la misma distancia y repitiendo el mismo recorrido sobre nuestras noches. Pero esa sensación de permanencia es engañosa porque la Luna no está quieta, se está alejando de la Tierra, y no lo hace de golpe ni a una velocidad que podamos notar a simple vista. Se aleja apenas unos 3.8 centímetros por año, una distancia mínima para nosotros, pero perfectamente real y medible gracias a experimentos con láser que rebotan en reflectores dejados sobre la superficie lunar por las misiones Apolo, un experimento que, curiosamente, muchos reconocen porque ha aparecido incluso en la cultura popular. Lo extraño es que esa fuga lenta no ocurre por azar, sino por la relación misma entre la Tierra y la Luna. La gravedad lunar levanta mareas en nuestros océanos, y como la Tierra gira más rápido de lo que la Luna tarda en completar su órbita, esas mareas quedan un poco adelantadas. Ese pequeño desfase transfiere energía a la Luna y la empuja, muy lentamente, hacia una órbita más alta. Eso significa que la Luna no solo se aleja, sino que también está frenando a la Tierra. Mientras ella gana distancia, nuestro planeta pierde velocidad de rotación, y por eso los días se vuelven lentamente más largos. Lo que parece una danza estable entre ambos cuerpos es, en realidad, un intercambio constante que lleva miles de millones de años modificando a los dos. Y eso cambia bastante la forma de mirar el cielo, porque la Luna que vemos hoy no es exactamente la Luna que tuvo la Tierra primitiva. En el pasado estuvo más cerca, levantó mareas más intensas y acompañó a un planeta que giraba mucho más rápido que ahora. La idea es rara por una razón simple, solemos pensar en la Luna como una presencia fija, casi eterna, cuando en realidad forma parte de una relación que sigue cambiando. No está suspendida para siempre en el mismo lugar de nuestras noches, está retrocediendo, centímetro a centímetro, mientras arrastra con ella una parte del ritmo de la Tierra. Bajamos al nivel 2. Hasta aquí, la Luna ya empieza a sentirse más extraña de lo que debería. Su origen no termina de cerrar, su otra cara no se parece a la que vemos, su interior aún cruje y su relación con la Tierra sigue cambiando lentamente, pero a partir de este punto, las rarezas dejan de ser solo incómodas y empiezan a aparecer auténticas anomalías. Hay zonas de la Luna que parecen cráteres, montañas o cicatrices dejadas por impactos. Y luego está Reiner Gamma, una marca tan extraña que, incluso vista desde la Tierra, parece no pertenecer del todo al paisaje lunar porque no se ve como una estructura normal, se ve como un trazo. Ubicada sobre el Oceanus Procellarum, Reiner Gamma destaca como una formación brillante en medio de una región mucho más oscura. Desde telescopios modestos puede parecer una especie de remolino o una figura extraña dibujada sobre la superficie, pero cuando las ondas la observaron desde más cerca, notaron que eso no era un simple parche claro, sino una red de formas sinuosas que se extendían a lo largo de enormes distancias. Al principio, incluso llegó a confundirse con un cráter, pero observaciones posteriores mostraron que Reiner Gamma no coincide con una estructura topográfica evidente. Es una zona relativamente plana, no hay un relieve espectacular que explique por qué esa marca está ahí. Hoy, la explicación más aceptada no apunta a una roca extraña ni a una elevación oculta, sino a una anomalía magnética localizada en la corteza lunar, en un mundo que ya no tiene un campo magnético global activo. En esa región, ese magnetismo actuaría como una especie de escudo parcial frente al viento solar, desviando partículas cargadas y alterando la forma en que la superficie envejece y se oscurece con el tiempo. Dicho de una forma simple, algunas partes de la Luna se queman más que otras bajo el bombardeo constante de las partículas del Sol.
Reiner Gamma sería una de esas zonas donde un campo magnético local protege parte del terreno, como si allí la superficie hubiera recibido una especie de protector solar natural y por eso conserva regiones más claras, mientras que alrededor aparecen bandas más oscuras que acentúan todavía más la forma del remolino. Y, aún así, la explicación no le quita del todo lo inquietante. Porque lo que vemos sigue siendo una marca brillante, curvada y antinatural en apariencia, como si algo invisible, enterrado bajo la superficie, estuviera moldeando lentamente la forma en que la luna envejece. No es solo una mancha rara, es una anomalía real que durante décadas pareció imposible de encajar en el mapa normal del mundo lunar. La luna no debería cambiar de forma repentina, ¿cierto? Es un mundo sin atmósfera, sin clima y, en teoría, sin actividad visible, pero aún así, durante mucho tiempo, hubo personas que juraron haber visto cosas aparecer y desaparecer sobre su superficie. Durante siglos, distintos observadores afirmaron haber visto luces breves, neblinas, resplandores rojizos y cambios repentinos sobre la superficie lunar. A veces eran destellos, a veces zonas que parecían volverse más brillantes o más oscuras sin una explicación clara, y casi siempre ocurría lo mismo. El fenómeno aparecía por un momento y desaparecía antes de poder ser confirmado con claridad. A ese conjunto de episodios se le dio el nombre de fenómenos lunares transitorios, porque no describe una sola cosa, sino una categoría incómoda de eventos breves y anómalos observados sobre la luna. El problema es que, incluso con siglos de reportes acumulados, nunca terminó de quedar claro cuántos de esos casos fueron reales y cuántos pudieron ser errores de observación. Eso, por sí solo, ya sería suficiente para volverlo un tema discutible, pero hay un detalle que hizo que muchos no lo descartaran tan rápido, y es que ciertas zonas de la Luna parecían concentrar demasiados reportes. En regiones como el cráter Aristarchus, aparecían una y otra vez, como si algunas regiones tuvieran una extraña facilidad para producir este tipo de anomalías visuales. Con el tiempo aparecieron varias explicaciones posibles, y algunos casos podrían deberse a impactos de meteoritos que generan flashes breves, otros, en cambio, podrían estar relacionados con liberación de gases desde el subsuelo o con polvo cargado eléctricamente que dispersa la luz de formas extrañas. Y sí, también existe la posibilidad de que muchas observaciones nacieran de ilusiones ópticas, turbulencia atmosférica o simple error humano. Pero ahí está justamente lo inquietante, ya que no parece un fenómeno que pueda cerrarse con una sola respuesta cómoda. Quizá hubo errores, exageraciones o malas interpretaciones, pero aún así no todos los casos encajan de forma cómoda dentro de esa explicación y, durante siglos, la Luna ha mostrado cambios breves, luces y apariciones que se resisten a quedar archivadas del todo como fenómeno explicado o como simple engaño. Cuando pensamos en la Luna, casi siempre imaginamos lo mismo, un lugar donde todo está a la vista y donde no parece existir ni un solo rincón capaz de ofrecer refugio. Pero esa imagen podría estar incompleta porque la Luna no solo tiene superficie, también podría esconder, bajo ella, espacios enormes a los que todavía nadie ha entrado. No hablamos de cuevas como las de la Tierra, con humedad, piedra erosionada y pasajes naturales tallados por agua. Lo que los científicos creen que existe allí abajo son tubos de lava, túneles formados hace miles de millones de años, cuando la Luna todavía tenía actividad volcánica. La parte exterior de esos flujos se enfrió primero, mientras por dentro la lava siguió avanzando, y cuando terminó de vaciarse dejó detrás conductos huecos bajo la superficie. Con el paso del tiempo, algunas partes del techo colapsaron, y lo que quedó visible desde arriba no fueron cavernas abiertas, sino agujeros profundos con paredes casi verticales que podrían funcionar como entradas naturales a vacíos mucho más grandes. Orbitadores y estudios posteriores no solo confirmaron la existencia de esos pozos, sino que reforzaron la posibilidad de que algunos conecten con cavidades reales bajo la superficie lunar. Eso, por sí solo, ya sería interesante, pero esto gana otra dimensión cuando se entiende para qué podrían servir esos lugares. La superficie lunar es brutalmente hostil, mientras que el interior de algunos de esos pozos mantiene temperaturas mucho más estables y ofrecería una protección natural frente a la radiación y los micrometeoritos. Es decir, si algún día la humanidad construye refugios en la Luna,
lo más lógico no sería hacerlo sobre ella, sino dentro de ella. Sabemos que esas entradas existen, sabemos que algunas podrían conducir a cavidades reales y sabemos incluso que serían algunos de los lugares más seguros de toda la Luna, pero nadie ha entrado todavía. Nadie sabe con certeza qué tan lejos llegan, qué tamaño real tienen o cuánto espacio vacío permanece intacto bajo esa superficie que creemos conocer. Porque al final, no se trata solo de cuevas, se trata de que, bajo un mundo donde todo parece expuesto y muerto, podrían existir espacios enormes, protegidos y completamente ocultos, justo debajo de la superficie que siempre hemos mirado. La Luna debería ser un lugar completamente silencioso, sin atmósfera, sin viento, sin nada que pueda transportar sonido, y aún así, hubo un momento en el que pareció hacer exactamente lo contrario. Durante las misiones Apolo, los astronautas dejaron sismómetros sobre la superficie lunar para registrar cómo respondía el suelo ante vibraciones e impactos. No buscaban escuchar un sonido en el sentido humano de la palabra, porque en el vacío nadie podía oír nada, lo que querían era medir cómo viajaban las ondas sísmicas a través del interior de la Luna, y entonces llegó uno de esos experimentos. Después de Apolo 12, la etapa de ascenso del módulo lunar fue estrellada de forma deliberada contra la superficie lunar. El golpe debía dejar una señal clara y breve, pero lo que registraron los instrumentos fue una vibración que no se apagó rápido, porque la Luna siguió reverberando durante un tiempo inusualmente largo, como si el impacto hubiera activado una estructura capaz de sostener la resonancia mucho más de lo esperado. De ahí salió la frase de que la Luna sonó como una campana, no porque alguien oyera un eco flotando en el espacio, sino porque la respuesta sísmica recordaba a una reverberación prolongada, limpia y extraña. Una comparación nacida en un contexto científico que, al salir de ahí, empezó a sentirse mucho más inquietante de lo que probablemente pretendía describir. Y no fue un caso aislado ya que, meses después, el impacto de la etapa C-B del Apolo 13 volvió a sacudir la Luna y produjo una reverberación todavía más larga, cercana a las 4 horas. Eso dejó claro que la rareza ya no parecía una coincidencia, la Luna respondía de una manera distinta a la Tierra, como si su interior conservara y transportara la energía de una forma poco familiar para quienes estudiaban sismos terrestres. Con el tiempo, los científicos propusieron una explicación menos fantástica, pero no menos extraña. La Luna es extremadamente seca, rígida y está muy fracturada por miles de millones de años de impactos. En un entorno así, las ondas sísmicas se atenúan mucho menos que en la Tierra, ya que rebotan, persisten y tardan más en extinguirse. No hacía falta que la Luna fuera hueca para producir aquel efecto, bastaba con que fuera un mundo rocoso, roto y silencioso de una forma que aquí abajo no estamos acostumbrados a ver. Y aún así, la frase sobrevivió, porque resumía demasiado bien la incomodidad del hallazgo. Fueron a un lugar donde no debía existir sonido, lo golpearon para entender qué escondía bajo la superficie, y lo que obtuvieron fue una respuesta tan prolongada y tan rara que durante décadas siguió sonando menos como un dato geológico y más como una advertencia. Seguimos con el nivel 3. Uno pensaría que las bases lunares pertenecen al terreno de la ciencia ficción, novelas optimistas y películas obsesionadas con un futuro que nunca terminó de llegar. Pero hubo un momento en el que esa idea dejó de ser una fantasía lejana y pasó a convertirse en un plan real, redactado con fechas, cálculos, objetivos y una intención bastante seria de hacerlo posible. Ese momento llegó en 1959, en plena Guerra Fría, cuando el ejército de Estados Unidos desarrolló el Proyecto Horizonte, un estudio para establecer un puesto habitado en la Luna. No era un simple ejercicio creativo ni una ocurrencia marginal, era una propuesta formal que analizaba cómo llevar hombres, módulos, suministros y sistemas de energía hasta la superficie lunar en un plazo sorprendentemente corto. Y lo más llamativo no era solo la idea de llegar, sino la de quedarse, porque el plan contemplaba misiones de carga, aterrizajes tripulados y la construcción de una base ocupada por 12 hombres para 1966, todo eso antes incluso de que la humanidad hubiera conseguido el alunizaje de Apolo 11.
La base no aparecía descrita como una fantasía brillante del futuro, sino como una instalación concreta con módulos cilíndricos enterrados bajo suelo lunar para proteger a la tripulación, laboratorios, áreas médicas, almacenamiento, vehículos de superficie y energía proporcionada por reactores nucleares. Y el tono se vuelve todavía más inquietante cuando se revisa el proyecto, porque no solo imaginaban refugios y sistemas de soporte, sino también personal militar con trajes, armas y equipo especial desarrollado para operar sobre la Luna. Leído hoy, no parece una idea improvisada, parece el esqueleto de una presencia humana permanente en otro mundo. Pero el proyecto Horizonte no existía solo por curiosidad científica, ya que detrás del plan estaba también la obsesión por llegar primero, por demostrar poder y por evitar que la Luna terminara convertida en otra ventaja estratégica de la Guerra Fría. Y esa ansiedad no nacía de la nada porque, al otro lado, también existían planes parecidos. Mucho menos recordado hoy por supuesto, pero el programa soviético llamado Zvezda imaginó su propia base lunar con módulos habitables, protección bajo regolito y energía nuclear, señal de que la idea de instalarse en la Luna ya estaba circulando en ambos bloques mucho antes de que el alunizaje se volviera una imagen histórica. Visto así, el proyecto revela una intención menos romántica porque la Luna no era vista solo como un destino de exploración, empezaba a verse como una posición que había que ocupar antes que el otro. Y en ese contexto, el proyecto Horizonte deja de parecer una fantasía futurista y empieza a sentirse como lo que realmente fue, un intento serio de trasladar la lógica militar de la Guerra Fría fuera de la Tierra. Al final, el proyecto Horizonte nunca se convirtió en una base real, pero eso no le quita peso a lo que fue. Porque durante un breve momento, una de las ideas más futuristas del siglo XX dejó de ser una fantasía y se convirtió en un proyecto técnico y estratégico lo bastante serio como para ser planificado en papel con la intención de ejecutarlo. Antes de ser pensada como base, refugio o frontera estratégica, la Luna ya había sido imaginada como un blanco. A finales de los años 50, en plena Guerra Fría, la Fuerza Aérea de Estados Unidos estudió la posibilidad de enviar un arma nuclear hasta la superficie lunar y hacerla estallar allí. No era una exageración inventada después por la cultura conspirativa, sino un proyecto real, surgido en el mismo clima de ansiedad, competencia y demostración de fuerza que marcó los primeros años de la carrera espacial. El proyecto se conoció como A-119 y su lógica era tan fría como inquietante. La intención no era destruir la Luna ni alterar su órbita, sino provocar una detonación visible desde la Tierra, una señal imposible de ignorar en el cielo nocturno. Alrededor del plan, por ridículo que suene, existía una justificación científica. Se contemplaba estudiar el destello, el material expulsado y el comportamiento del impacto para extraer información sobre la superficie lunar. Pero el corazón del proyecto no estaba en la ciencia, sino en el efecto simbólico del gesto, porque en un mundo todavía atravesado por el impacto psicológico del Sputnik, hacer explotar una bomba en la Luna podía funcionar como una declaración brutal de alcance, control y superioridad. Esto no habla de una humanidad soñando con llegar más lejos, sino de una superpotencia dispuesta a convertir el objeto más visible del cielo nocturno en una demostración militar. Lo más inquietante es que la idea no surgió en los márgenes del delirio, sino dentro de estudios formales, con participación de científicos reales y análisis concretos sobre cómo hacer visible la detonación. Entre quienes trabajaron en aspectos del proyecto estuvo incluso un joven Carl Sagan, mucho antes de convertirse en una de las figuras que mejor representarían una visión racional, casi poética, de la exploración del cosmos. Y el proyecto A-119 tampoco fue una rareza completamente aislada porque, del otro lado, la Unión Soviética llegó a contemplar algo parecido con el proyecto E-4, una propuesta para detonar una carga nuclear sobre la Luna y demostrar ante el mundo que una nave soviética había logrado alcanzarla. Visto así, el caso deja de parecer una extravagancia estadounidense y empieza a revelar que, durante un breve momento, las dos superpotencias imaginaron la Luna no como un destino, sino como una pantalla perfecta para una firma nuclear visible desde la Tierra. A-119 nunca llegó a ejecutarse, claro, pero eso no reduce el peso de lo que fue. Porque durante uno de los momentos más tensos del siglo XX, no solo se pensó en conquistar la Luna o instalarse en ella, también consideró seriamente hacerla estallar para enviar un mensaje a todo el planeta.
¿Qué me dirías si te dijera que un ex militar aseguró haber visto estructuras artificiales en la cara oculta de la Luna? Y no lo dijo en internet, ni en un foro perdido, ni como un rumor anónimo que apareció años después. Lo dijo públicamente, dentro de un entorno que se presentaba como una plataforma para exmilitares, exfuncionarios y testigos que afirmaban conocer secretos ocultos sobre ovnis, tecnología avanzada y presencia extraterrestre. Ese entorno era el Disclosure Project, una iniciativa fundada por Steven Greer en los años 90. Steven Greer era un médico retirado que se convirtió en una de las figuras más visibles del movimiento de Disclosure, es decir, la idea de que el gobierno estadounidense ocultaba información crucial sobre el fenómeno ovni y que era necesario sacar a la luz a quienes habían visto algo desde dentro. En 2001, organizó una rueda de prensa en el National Press Club de Washington, con testigos que afirmaban haber tenido acceso directo a material clasificado o sensible. Entre ellos estaba Carl Wolf, un ex sargento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Según su relato, en la década de 1960 trabajó con equipos relacionados con el procesamiento fotográfico de imágenes lunares, y en una de esas ocasiones, otro técnico lo llevó aparte para mostrarle algo que no debía estar viendo. No era un cráter extraño ni una sombra confusa. Wolf aseguró que lo que apareció ante sus ojos fueron fotografías donde podían distinguirse estructuras artificiales en la cara oculta de la Luna, desde formas geométricas, torres, cúpulas y construcciones que no parecían naturales. Eso es lo que vuelve tan magnético el caso Wolf, porque no se presenta como una teoría elaborada desde fuera, sino como la memoria de alguien que afirmaba haber visto el material directamente, en un contexto militar y técnico, antes de que el público tuviera acceso a la inmensa cartografía lunar que existe hoy. Esto no dice simplemente que hay una base en la Luna, dice que alguien, desde dentro del sistema, sostuvo haber visto imágenes que mostraban estructuras donde, en teoría, no debería haber nada. Pero el caso también necesita suelo firme, y ahí aparece su grieta más importante. Carl Wolf no mostró públicamente las fotografías que decía haber visto, y su testimonio llegó décadas después de los hechos. Además, la cronología que suele repetirse alrededor de su historia tiene problemas serios, porque muchas versiones sitúan la escena en 1965, mientras que el programa Lunar Orbiter, del que normalmente se hacen derivar esas supuestas imágenes detalladas del lado oculto, comenzó en 1966 y desarrolló sus misiones principales entre 1966 y 1967. Según muchos, eso no basta por sí solo para destruir el relato, ya que Wolf pudo recordar mal la fecha, pudo estar refiriéndose a otro tipo de material fotográfico, o la historia pudo simplificarse con el tiempo hasta quedar asociada a un programa concreto que no era exactamente el que él tenía en mente. Ninguna de esas posibilidades resuelve el problema de forma sólida, pero sí explica por qué el caso nunca terminó de cerrarse por completo, y eso es interesante. Y claro, eso no destruye automáticamente el relato, pero sí cambia la clase de historia que tenemos delante. No es un documento desclasificado ni una evidencia visual disponible para revisar cuadro por cuadro, es una declaración oral, apoyada en la autoridad percibida del testigo y reforzada por el escenario en el que fue contada, una plataforma dedicada precisamente a reunir testimonios sobre secretos ufológicos y encubrimientos oficiales. Con los años, la historia sumó otra capa más oscura, porque Wolf murió en 2018 tras ser atropellado por un tractor remolque mientras circulaba en bicicleta, un hecho real respaldado por su obituario y reportes locales. Dentro de ciertos círculos, ese final terminó alimentando la sospecha de que no se trató solo de una tragedia. No hay constancia clara de que Wolf tuviera una declaración oficial programada justo antes de morir. Lo que sí está registrado es que ya había hecho pública su historia en 2001 y afirmó que estaba dispuesto a testificar bajo juramento. Precisamente por eso, el nombre de Carl Wolf sigue apareciendo una y otra vez cuando se habla de presuntas estructuras en la cara oculta de la Luna. No porque el caso haya sido resuelto ni porque existan imágenes definitivas que confirmen lo que dijo, sino porque reúne todos los elementos que mantienen viva una historia durante años, y eso es contexto militar, acceso restringido, una afirmación imposible de comprobar del todo y la sensación persistente de que, si esas imágenes existieron alguna vez, nunca llegaron al público de forma abierta. Si Carl Wolf dejaba la sensación de que alguien pudo haber visto demasiado, Engels One lleva esa incomodidad a otro nivel.
Porque aquí no estamos hablando de un exmilitar que aseguró haber visto fotografías extrañas, sino de una figura central en la historia de la visión remota, un hombre que participó en experimentos controlados, trabajó junto a investigadores de Stanford Research Institute, y quedó vinculado al desarrollo de métodos que intentaban convertir una presunta capacidad psíquica en algo lo bastante entrenable y útil como para interesar a la inteligencia estadounidense. Y para entender por qué eso importa, primero hay que explicar qué es la visión remota. La idea, en términos simples, era que una persona pudiera percibir lugares, objetos o eventos a distancia sin estar físicamente allí. Hoy suele recordarse bajo el nombre de Proyecto Stargate, pero antes pasó por distintas fases y programas, como Scanner y Great Flame, dentro de un esfuerzo más amplio nacido en plena Guerra Fría. La lógica no era mística, sino estratégica, ya que si existía aunque fuera una pequeña posibilidad de que algo así pudiera servir para obtener información a distancia, entonces valía la pena investigarlo antes de que lo hiciera el otro bando. En ese mundo, Ngo Swan no era un nombre menor, era uno de sus rostros más importantes. Los archivos desclasificados muestran que participó en investigaciones reales sobre visión remota y que su trabajo fue tomado lo bastante en serio como para seguir ampliando esos experimentos. Eso no significa que sus afirmaciones posteriores quedaran validadas por la CIA, pero sí significa que, cuando Swan hablaba de percepción remota, no lo hacía desde el margen absoluto, sino desde el centro mismo de uno de los capítulos más extraños de la Guerra Fría. Con el contexto claro es que entiendes el por qué lo que sigue es tan importante, ya que, años después, en su libro Penetration, Swan contó una historia que iba mucho más lejos que cualquier experimento de laboratorio. Según su relato, en 1975 fue reclutado secretamente por un hombre al que llamó Mr. Axelrod, llevado a una instalación restringida y sometido a la tarea concreta de observar psíquicamente la cara oculta de la Luna. Lo que afirmó haber encontrado allí es lo que vuelve este caso tan interesante, ya que Ngo Swan dijo haber percibido una superficie que no se sentía vacía, sino ocupada con estructuras que no parecían naturales, como torres, cúpulas, formas rectilíneas, luces, puentes y maquinaria. No describía un paisaje muerto, describía actividad, como si en la cara oculta de la Luna existiera algo instalado, funcionando y fuera del alcance normal de la observación humana. Pero la parte más inquietante es que Ngo Swan aseguró que también percibió figuras humanoides trabajando en aquella zona y que, en un momento, algunas de ellas parecieron notar que estaban siendo observadas. Esa es la idea que cambia todo, porque ya no se trataría solo de la existencia de algo en la Luna, sino de la posibilidad de que algo allí pudiera detectar una observación que no estaba ocurriendo físicamente. Los documentos desclasificados sí respaldan que Ngo Swan participó en programas reales de visión remota y que el gobierno estadounidense dedicó años a explorar si esas capacidades podían tener uso estratégico, eso está claro. Lo que no respaldan es que exista un archivo oficial confirmando la misión lunar descrita en Penetration y tampoco una validación documental de las supuestas estructuras o entidades que Swan dijo haber percibido allí. Esa es la grieta central del relato, ya que el contexto alrededor de Swan es real, y eso le da al caso una fuerza que otros testimonios no tienen. Pero la parte más extraordinaria sigue dependiendo, sobre todo, de su propio relato tardío. Incluso dentro del entorno que lo conocía, no hubo una confirmación firme de que aquella historia pudiera sostenerse como un hecho comprobado, porque incluso Haupt dijo no tener verificación independiente, y Russell Targ fue todavía más escéptico respecto a cómo debía leerse Penetration. Y aún así, el caso sigue siendo extraordinariamente interesante, no porque demuestre que había una base en la Luna, sino porque obliga a contemplar la rara posibilidad de que uno de los nombres más importantes en la historia de la visión remota, afirmara haber dirigido su percepción hacia la cara oculta de la Luna y haber encontrado algo allí. Algo que, según él, no solo estaba presente, sino que por un instante pareció devolverle la mirada. Como hemos visto en otros casos, la Luna lleva siglos acumulando sospechas. Algunas nacen de datos reales, otras de interpretaciones exageradas, pero juntas fueron empujando una idea cada vez más incómoda de que la Luna quizá no fuera un objeto tan normal como parece. Durante mucho tiempo, una de las sospechas más persistentes fue la de una posible luna hueca. La idea no apareció de golpe ni salió de un solo autor,
sino que fue creciendo a partir de rarezas físicas y frases técnicas que, con el paso del tiempo, empezaron a leerse de forma cada vez más extrema. La más famosa de todas surgió con las misiones Apolo, cuando ciertos impactos registrados por los sismómetros lunares dejaron la impresión de que la Luna reverberaba durante demasiado tiempo. De ahí nació la frase de que había sonado como una campana, y para muchas personas eso fue suficiente para imaginar que su interior no se comportaba como el de un cuerpo rocoso corriente. Pero en 1970 esa sospecha dio un salto mucho más radical porque, ese año, Mikhail Basin y Alexander Sherbakov propusieron una idea que iba mucho más lejos que la de una luna simplemente extraña por dentro. Según su planteamiento, la luna podía ser un objeto artificial, un cuerpo modificado, ahuecado o incluso colocado en órbita por una inteligencia avanzada. Con eso, la sospecha dejó de apuntar solo al interior de la luna y empezó a apuntar a la luna entera. Ya no se trataría solo de cavidades, resonancias o comportamientos inusuales, sino de la posibilidad de que el satélite entero fuera una estructura, una especie de artefacto disfrazado de mundo natural. La propuesta era extrema, pero justamente por eso dejó huella. No se limitaba a insinuar que la Luna escondía algo extraño en su interior, sino que permitía imaginar que su propia existencia, su forma y su presencia en órbita podían responder a un diseño deliberado. La Luna dejaba de ser un satélite enigmático para convertirse, al menos dentro de esa hipótesis, en una construcción. Por otro lado, la ciencia moderna no respalda esa posibilidad ya que los datos geofísicos y sísmicos apuntan a una estructura interna natural, con capas diferenciadas y un pequeño núcleo, no a un cascarón vacío ni a un objeto fabricado. Aún así, la idea sigue resultando poderosa, porque pocas hipótesis llevan tan lejos la sospecha de que la Luna no solo guarda misterios, sino que podría ser en sí misma el misterio. Al final ese es el verdadero poder de la Luna, parece completamente conocida hasta que empiezas a mirar con más atención, y entonces deja de ser solo un cuerpo en el cielo y se convierte en un enigma rodeado de preguntas que nunca terminan de apagarse. Si el tema de hoy te gustó y te pareció entretenido, entonces deja tu pulgar arriba y comenta qué es lo que más te intriga de la Luna. Y si no quieres perderte próximas entregas, entonces suscríbete y activa la campanita, de esa forma YouTube intentará avisarte cada vez que suba nuevo video. Desde acá enviamos un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchas gracias por llegar al final, espero que te haya gustado la temática de hoy. Nos veremos muy pronto con un próximo enigma, esto fue el laberinto del misterio, hasta pronto.